Esta noche la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cosette López, suspendió la sesión de pleno por la no comparecencia del consejero electoral Marlon Ochoa. La reunión inició a las 6 de la tarde, pero se hizo espera a Ochoa durante media hora. Ante ese escenario se suspendió y López convocó para este jueves a las 6 de la tarde a una nueva reunión de pleno y se convocó al consejero suplente Carlos Enrique Cardona Hernández a través de un oficio dirigido a la secretaria general del órgano electoral, Telma Martínez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 9 de julio. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. Bueno, así están las cosas. En un momento muy importante en el cronograma electoral se convoca a los consejeros. El consejero Marlon Ochoa no llega, entonces se suspende la sesión, se convoca para este jueves y ya se ha llamado al consejero suplente de Marlon Ochoa. Así están las cosas, sin consenso, sin armonía en la política hondureña. El bloqueo al cronograma electoral de las elecciones generales continúa en el Consejo Nacional Electoral, denunció este miércoles la consejera presidenta Cosette López, al revelar que el personal contratado por el consejero Marlon Ochoa intenta impedir el normal funcionamiento de las actividades del ente electoral y buscan inmovilizarlo al no ejercer sus funciones. Creo que están poniendo en entredicho la democracia y que todos están desdiciendo sus deberes para los cuales firmaron un contrato. Vienen y marcan acá y no asisten a sus labores. Vinieron el fin de semana a marcar en algunas unidades y no estaban presentes en sus unidades. Y están bloqueando no solo el proceso del TREP, sino mucho más, y el pueblo hondureño tiene que saberlo. Asimismo, López convocó a sesión de pleno para este miércoles en la primera hora de esta noche. Y ante la negativa del consejero Marlon Ochoa de asistir a la reunión, la funcionaria electoral indica que la ley electoral le permite convocar a un consejero suplente. El reglamento establece que efectivamente se puede llevar a cabo un pleno con 2 consejeros propietarios y con un suplente. Se deben agotar los trámites legales, los hemos estado agotando, incluso un poco más allá de lo necesario, porque ya son 3 asuntos de ausencia injustificada, y lo estamos llevando así precisamente porque queremos apelar a la concordia, al diálogo. Nosotros no somos dictatoriales. Sobre este tema, el consejero vocal Marlon Ochoa reaccionó ante las cámaras de Telenoticias y asegura que no puede asistir a una reunión para avalar un delito por las decisiones que se toman en el pleno. Yo no voy a participar de la consolidación de un delito. Yo denuncié que lo que se ha ejecutado acá es un delito de traición a la patria, es un delito de usurpación de funciones públicas, es un delito de prevaricato administrativo, es un delito electoral, es un delito de incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Ochoa explica que se debe recuperar el diálogo a lo interno del CNE y para que eso suceda se debe aprobar una transmisión de resultados electorales preliminares sin la intromisión humana para la verificación de las actas electorales. Para conseguir lo que establece la ley electoral, que es un TREP diseñado con ciertos parámetros, que respete los resultados que mandan las juntas receptoras de votos, y posteriormente el Consejo Nacional Electoral, como órgano electoral, tendrá la facultad de verificar que esos resultados sean correctos. 24 días han transcurrido desde que se lanzó el proceso de licitación para contratar la empresa que ejecutará el TREP, tema que tiene enfrentados a los consejeros de ese órgano electoral sin que a la fecha se mire una solución al problema. El ambiente a lo interno del Consejo Nacional Electoral aún es tenso debido a esta problemática sobre el TREP, que se espera que se busque las soluciones en los próximos días para generar certidumbre al próximo proceso del 30 de noviembre. José Andino, Telenoticias. Los controles de seguridad impuestos por la presidencia del Congreso Nacional para ingresar al hemiciclo se ignoraron este martes cuando los colectivos de Libre ingresaron como Pedro por su casa. Hicieron uso de la violencia para impedir la disertación de las 2 consejeras del CNE en plena sesión legislativa. Los diputados de oposición y analistas sostienen que ese hecho no fue casual y atribuyen el suceso a una trampa montada por Luis Redondo y el oficialismo
para intimidar al máximo ente rector en materia electoral para sembrar miedo e incertidumbre sobre las próximas elecciones. Para la oposición política, el ingreso de los colectivos de Libre al hemiciclo legislativo no solo fue una acción premeditada, sino que también una trampa orquestada por el diputado Luis Redondo, en atención a una orden que le giraron las cúpulas del partido en el poder para intimidar a Cossette López y Ana Paola Hall. Ingresaron con mochila, en manada, en bulto, en grupo, y seguían ingresando gente. ¿Cuál era esa iniciativa de ellos? ¿Cuál era su intención? Echarle las turbas de colectivo a las consejeras, echárselas a las bancadas de oposición. Hoy Libre sigue fallándole al pueblo. En tiempos normales, ingresar al Palacio Legislativo, tanto para periodistas como diputados de la oposición, es un camino tortuoso, cargado de protocolo y registros minuciosos de la seguridad interna. Sin embargo, la noche del disturbio, los militantes de Libre entraron sin pedir permiso, algunos con mochila y todos con consignas previamente aceitadas. Se le revisa hasta por debajo de la lengua, no se le dejan entrar. Muchas veces hemos querido entrar, por ejemplo, con un bote y no permiten. Y básicamente las estaban dejando entrar, como dicen popularmente, a granel, sin ningún tipo de revisión. Por lo tanto, no puede alegar ignorancia el presidente porque nadie entra sin la autorización del presidente del Congreso. Curiosamente, las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, como se aprecia en las imágenes, llegaron e ingresaron al Congreso y ya en la Cámara las sentaron en la segunda fila de la bancada de Libre, muy cerca de los abucheos y descalificaciones de los diputados del oficialismo. Más que trampa, es una irresponsabilidad y es parte de un guión. Lamentamos que usaran la comparecencia de altos funcionarios del Estado y haberlos expuesto como lo hicieron ayer da un mensaje muy malo a la comunidad internacional, pero a la comunidad nacional. Para la dirigencia de Libre, la presencia de sus colectivos en los bajos y en el interior del hemiciclo no solo es normal, también natural y obligada frente al intento de un fraude electoral. Y lo que hubo fue una expresión democrática de protesta, desgraciadamente con confrontación, ¿verdad? Eso nosotros no lo aplaudimos, pero la tensión política se está exacerbando de cara a un proceso electoral que pareciera que quiere ser sometido a las viejas prácticas del fraude. A los entrevistados les preocupa la presencia de los colectivos de Libre, que se ha vuelto cada vez más confrontativa y peligrosa para la estabilidad institucional del CNE en los preparativos de las elecciones generales. Carolina Martínez, Telenoticias. Y vamos a otra arista de toda esta temática que ya es estructural en Honduras. La violencia política contra las mujeres escala a medida que se acercan las elecciones generales del 30 de noviembre. El último acto registrado la noche del martes en plena sesión legislativa en contra de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall está generando mucha preocupación en la sociedad hondureña. Consejera, le hace falta alguien que está preso fuera de este país. Lo anterior fue parte del ataque realizado este martes en el Congreso Nacional por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, contra su colega en el ente electoral, Cossette López. Una evidente muestra de violencia política y de género que está escalando en la medida en que nos acercamos a las elecciones generales de noviembre. Nos parece irresponsable, machista, pero sobre todo una forma de violencia, las declaraciones del consejero Ochoa en contra de un aspecto de la vida personal que incluye incluso a la hija de la consejera López. No es la primera vez que sucede. Se ha hecho en reiteradas ocasiones. En opinión de este ex consejero electoral, los roces entre los integrantes del CNE son normales, pero eso no justifica las agresiones de Ochoa, que de forma personal y machista ha atacado en más de una ocasión a varias hondureñas que participan activamente en política. Prestamos juramento ante la Constitución de la República y nuestro trabajo como funcionario debe ser plural, buscar el beneficio de todos, no buscar el beneficio de una fuerza política en particular. El señor Ochoa no es consejero, es un activista.
Esta defensora de los derechos de las mujeres califica la agresión como un ejemplo de intolerancia en su máxima expresión. Y tras el acontecimiento dice entender por qué se mantiene aún engavetada en el legislativo la ley contra la violencia política hacia las mujeres. Ahora entendemos por qué la negativa de aprobar la ley contra la violencia política hacia las mujeres, porque ahora mismo se estuviera haciendo uso de ella, que aunque es una ley de tipo administrativo, pero sí estarían teniendo que pasar por un proceso de esto. Lo peor de todo, estima Rodríguez, es el silencio de la institucionalidad y de otros grupos defensores de las mujeres, porque el mal trago vivido por Cossette López este martes también lo han sufrido muchas otras aspirantes a cargos públicos y funcionarias del gobierno, como Ana Paola Hall, Maribel Espinosa, Suyapa Figueroa, Sara Zavala, Irosca Elvir, Saraí Espinal, Ana de Hernández, Rixi Moncada y la presidenta hondureña Xiomara Castro, entre otras. Ante los recientes hechos, el llamado urgente es a frenar la violencia política contra las mujeres y garantizar su plena participación en espacios de poder de forma segura e igualitaria. Gabriela Lobo, Telenoticias. El Observatorio Político de Mujeres condenó la violencia política de género ejercida por el consejero Marlon Ochoa contra la presidenta del CNE, Cossette López, y la consejera Ana Paola Hall. Ochoa no solo ha atacado y demeritado la autoridad de López como presidenta del órgano electoral en múltiples ocasiones, sino además ha esparcido públicamente rumores sobre su vida personal que nada tienen que ver con el proceso electoral. A renglón seguido, el observatorio repudió la evidente línea del oficialismo de convocar grupos de choque para intimidar a las consejeras López y Hall y la violencia física y verbal contra las candidatas del Partido Liberal, Saraí Espinal y Nolvia Aplícano. Asimismo, exigió a Luis Redondo y Roosevelt Hernández, en la condición de los cargos que desempeñan, a evitar exponer la integridad física de las autoridades electorales y de todas las mujeres involucradas en el proceso electoral, porque las mujeres en política no somos carne de cañón ni instrumentos de ataque político, se advirtió en un comunicado. Y este miércoles, durante la inauguración del proyecto de energía solar Perla en la isla de Guanaja, una obra que beneficiará a 1.350 hogares en ese municipio insular, la presidenta Castro se refirió entre risas a lo sucedido en el Congreso Nacional, hasta donde llegaron las consejeras del CNE. Hecho que calificó como un show, que fue lamentable verlo, pero sirvió para ver cómo se están quitando las máscaras. Ustedes saben cómo ha estado desarrollándose la política en nuestro país. Ayer hubo un show que sinceramente fue lamentable verlo, pero también cada día se van quitando las máscaras, se ponen en evidencia con las acciones y las actitudes que adoptan. Y yo les voy a decir a ustedes, 2013, 2017, el pueblo hondureño se abocó a un proceso electoral donde hubo fraude. Castro también manifestó que se debe respetar la voluntad popular, al tiempo de recordar que las elecciones de 2021 fueron limpias, con el mayor respaldo hacia su persona. La presidenta también se trasladó este miércoles a la isla de Utila, donde inauguró una calle adoquinada y el proyecto de rompeolas, obras que beneficiarán a la población local y a los miles de turistas que mes a mes visitan esa isla. Ante los recientes escenarios de violencia en el país, a pocos meses de las elecciones generales, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Anabel Gallardo, hace un llamado a la tranquilidad y que se cumpla el calendario electoral, pero en especial se dirige a la clase política, que se promueva una fiesta participativa en los próximos comicios. Que queremos tranquilidad, ¿verdad? Que se cumplan las reglas del juego, que se cumplan el calendario electoral, para que el próximo 30 de noviembre pues vivamos una fiesta electoral y que todos los hondureños participemos tranquilamente en las elecciones, ¿verdad? Y que sea un proceso limpio, transparente, ¿verdad? Y que se respete el voto de todos los hondureños. Bueno, que hagamos del próximo proceso electoral una fiesta participativa de todos los hondureños.
Subrayó que en el país hay mucha incertidumbre y por eso pide a los precandidatos presidenciales que se presenten sus propuestas de gobierno con base a los problemas que aquejan a los hondureños. Esta dama que ven en pantalla es la periodista Saraí Espinal y hoy acusa al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras. Hoy acusa al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras de ejercer represalias contra su esposo, que es militar, por su periodismo. Atentos a esta denuncia que hace Saraí Espinal. Pero antes, ya está cerca el Davivienda Sport Fan Fest este domingo 13 de julio en UTH. Como ya lo he mencionado, ya está cerca el Davivienda Sport Fan Fest y usted está listo para disfrutar del estadio virtual más grande de Honduras, dos grandes finales, Mundial de Clubes de la FIFA y el torneo de Wimbledon, un sport bar con el mejor ambiente y un show de medio tiempo que no se puede perder. Solo por asistir ya estará participando por un viaje para 2 personas para ver a su equipo favorito en la Copa Centroamericana de la CONCACAF. Tendremos muchas competencias como el reto penalero, reto nadador por un día, retos gamer como FIFA y el Switch Brothership, en los que podrá ganar dinero en efectivo y muchos premios más. Si la velocidad es lo suyo, el simulador de Fórmula 1 será un juego favorito, pero eso no es todo. Tendremos un autódromo de go-karts que es totalmente gratis. Aparte, habrán exhibiciones de artes marciales, boxeo y diferentes disciplinas deportivas. Su cita es este domingo 13 de julio a partir de las 9 de la mañana en UTH Tegucigalpa, con estacionamiento gratis y 10% de descuento en sus entradas con tarjetas Davivienda, un evento de TVC Experiencias. Y estará el Mágico González, ese gran futbolista salvadoreño, el Mágico González. En los 80 fue un espectáculo en los estadios centroamericanos y en el Mundial de 1982, igual que ahí estuvo El Salvador con nosotros en España. Luego estuvo en el Cádiz de la Liga Española, el mejor futbolista centroamericano de todos los tiempos. Ahí estará estrechando las manos. Pueden ver la final de Wimbledon el próximo domingo. Domingo 13. Yo esperaría que esté Carlitos Alcaraz en esa final. Lamentablemente no estará en la final del Mundial de Clubes el Real Madrid, que hoy lo trolearon, lo apabullaron. Sí, lo apabullaron 0-4 el PSG. El Paris Saint-Germain de Francia atolló al Madrid hoy, pero vale la pena verlo en pantallas grandes este partido, tenis, boxeo, el Mágico y tantas otras cosas ahí en UTH el próximo domingo 13 de julio. La periodista Saraí Espinal acusó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, de persecución y represalias por ejercer su derecho a la opinión y libre expresión con consecuencias sobre su familia, al destituir de su cargo a su esposo, el capitán José Cuello, sin justificación alguna. Dijo que el general Hernández será responsable de lo que le suceda a ella y su familia. Roosevelt Hernández, usted ha dañado a mi hija y no le importa. Claro, no le importa porque es general, pero esto no se va a quedar aquí. Así se quebró el ánimo de la comunicadora y aspirante a diputada Saraí Espinal, luego de denunciar públicamente al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, a quien acusa de persecución y represalias personales que han afectado a su familia. He sido víctima de represalias por parte del general de división Roosevelt, Leonel Hernández Aguilar, actual jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, a raíz de varias publicaciones que realicé como periodista, ciudadana y candidata a un cargo de elección popular. Cualquier cosa que, repito, que le pase a mí o a mi familia será responsabilidad únicamente del general de división Roosevelt Hernández. De acuerdo con Saraí Espinal, sus posturas públicas impactaron directamente en su esposo José Coello, un capitán del ejército que fue dado de baja de la institución sin motivos aparentes y sin seguirse el procedimiento correspondiente. La tensión que ha generado el caso incluso llevó a la comunicadora a advertir que responsabiliza a Roosevelt Hernández por su integridad personal y la de sus allegados. Estamos adoptando los procedimientos que deben de seguirse a lo interno de, nuestro país, ¿verdad? Y para poder irnos a las causas internacionales que correspondan en su momento. ¿Sería ante la CIDH? Exactamente.
exactamente, aunque ya ellos están solicitando la protección de medidas. Para la aspirante a diputada, lo que ocurre no es un caso aislado, sino un patrón en el que Roosevelt Hernández utiliza las estructuras del Estado y su investidura militar para castigar y amedrentar a quienes no se quedan callados. Este extremo alarma a este expresidente del Colegio de Periodistas, quien lamenta que se busque coartar la libertad de expresión y se ataque a Saraí por el ejercicio de su profesión. He hablado como periodista y eso ha generado malestar en una parte de este gobierno, incluyendo a la institución castrense, que se han vuelto altamente intolerantes a la crítica. Cabe señalar que la situación ha causado que Espinal acuda al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos CONADE a solicitar protección y denunciar al jefe castrense en el Ministerio Público por los posibles delitos de abuso de autoridad, persecución política, represalias institucionales y violencia institucional con componentes de género. Gabriela Lobo, Telenoticias. A la consulta del por qué la Policía Militar no intervino el lunes anterior para disolver a los colectivos de Libre y permitir la normal realización de la entrega de ofertas del TREP, el vocero del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Erwin Lara, responde lo siguiente. Hay procedimientos que son de constitución penal, que la Policía Militar es lo que es de orden público penal, ¿verdad?, para comisión de delitos. Ya este tipo de situaciones donde es el pueblo manifestándose, a quien le toca dar la seguridad, tanto a manifestantes como al resto de la población, es a la Policía Nacional, según la Ley de Convivencias. Una versión que cuestionaron los periodistas presentes, pues en otras oportunidades la Policía Militar, muy al margen de los propósitos de su creación, encabeza los contingentes para disolver manifestaciones, en especial si estas son contrarias al gobierno de turno. Las Fuerzas Armadas de Honduras reiteraron hoy su desmarque para brindar seguridad al Consejo Nacional Electoral en pleno proceso electoral. Tiran el balón a la Policía Nacional, pero los expertos les recuerdan que lo sucedido con los colectivos de Libre los días lunes y martes, al querer boicotear la recepción de ofertas para el TREP y la irrupción en la Cámara Legislativa para impedir la disertación de las autoridades del CNE, no fue un hecho callejero, sino un tema de seguridad nacional. La cúpula militar insiste que la Policía Nacional es la encargada de disolver las manifestaciones públicas y que ellos solo pueden intervenir si les piden ayuda y si los acontecimientos rebasan a los agentes del orden. Las situaciones que se dieron el día lunes fueron en la calle, ¿verdad? Y nosotros como Fuerzas Armadas no tenemos potestad para montar operativos más que a solicitud de una institución que nos pide, en este caso sería la Policía Nacional, que pidiera algún tipo de refuerzo por una situación que rebase sus capacidades. Una explicación obligada al no atender una petición de la consejera presidente Cosette López en momentos que los colectivos de Libre boicoteaban la presentación de ofertas para la transmisión de resultados electorales preliminares. Recordemos que ellos también están para garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, garantizar el sistema democrático del país, y eso bajo ningún contexto puede excusarse. En efecto, los expertos jurídicos y militares en condición de retiro le recuerdan a los hombres de verde olivo, pero sobre todo al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, que la acción de los colectivos de Libre para torpedear ese lunes el calendario electoral no fue un pleito callejero, sino un atentado a la seguridad nacional. Y estos son pasos que detienen un proceso administrativo para garantizar el ejercicio de libre sufragio. Pero el artículo 272 de la Constitución de la República, como el 1 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, les ordena mantener la paz, el orden público y el libre ejercicio del sufragio, así como la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Aún con este mandato, este profesional del derecho les pregunta por qué son cautelosos con los colectivos de Libre, como violentos con el ciudadano común, al momento de imponer el ilegal estado de excepción. Pero para andarse metiendo a las casas con un decreto que no es ley, que no fue ratificado por el Poder Legislativo, para eso sí dicen que tienen ley, para andar violando los derechos humanos de todos los ciudadanos hondureños. Irónicamente, dice este representante de la sociedad civil, los militares ahora no intervienen donde están obligados a intervenir, pero sí se pintan para enredarse en asuntos gubernamentales o prestarle seguridad a los que exhiben el poder.
porque vemos a las Fuerzas Armadas en otros temas donde tampoco le compete. Están en una intervención en los centros penitenciarios, están custodiando ciertos políticos, están en otros temas, ¿verdad? Y en ese sentido, al estar ellos involucrados en la seguridad ciudadana, esto es un tema de interés nacional. Pese al mandato constitucional de garantizar la alternabilidad en el poder y en el libre ejercicio del sufragio, así como mantener el orden público, los militares esta vez dejan esa potestad en manos de la policía. La pregunta que se hacen muchos profesionales del derecho es ¿qué harían las Fuerzas Armadas en un eventual caso que los colectivos de Libre 5, 10 o 15 días antes de las elecciones generales paralizan el país? Si ellos saldrán a la calle o se quedarán encerrados en sus batallones. O se puede dar el siguiente escenario, disuadir a los buenos para defender a los malos, disuadir a los hondureños que salgamos a defender el proceso democrático para dejar instituidos en el poder a los que generaron la turba. Ulises Aguirre, Telenoticias. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, publicó este martes los nombres de 70 congresistas del Partido Nacional que solicitaron subvenciones. El titular del Legislativo dijo que por el principio de transparencia hace público los nombres de los congresistas que han gestionado subvenciones. El pueblo hondureño tiene todo el derecho de conocer cómo, para qué y quiénes han solicitado subvenciones destinadas a ayudas sociales. En un amplio listado se leen los nombres de reconocidos parlamentarios del Partido Nacional como Antonio Rivera Callejas, Gladys Aurora López, Erasmo Portillo, Johanna Bermúdez, Marco Midense, entre otros. Pero a diferencia de otros posts en donde coloca el monto de las subvenciones gestionadas y otorgadas, en el caso del Partido Nacional, Redondo solo difunde nombres, pero no cifras de la subvención solicitada. Este miércoles se viralizó un audio de una conversación de la diputada de Libre, Isis Cuellar, donde asegura que el ministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Sergio Cuello, se comunicó con ella para manifestarle que no está sola y brindarle su respaldo pese a señalamientos de irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Añido se ha expresado bien la gente y la gente ha dramatizado. Y Sergio me llamó en la mañana, vos. Yo Cuello a mí, él me llamó después de la conferencia y me dijo: amiga, no se cague, usted no está sola, me dijo. Amiga, no se cague, usted no está sola, usted no está sola, usted no está sola, me dijo. Con esas palabras, ma. Vos entendés que tenían que hacer eso, porque si no, ¿cómo iban a justificar un informe si no vienen al campo a ver si las cosas están o no? Dije la vos, dije ¿cómo es? Le dijo a los beneficiarios de Florida que mientras no les diéramos el material, esto, así les dije yo, tírenle esa mierda en la jeta, esos ya se gastó y dije, oíme, que me devuelvan todos semejantes hijos para dárselo a otro municipio para valorar y que sí lo necesita. Tras conocer el audio, el ministro de Transparencia, Sergio Cuello, reaccionó en su cuenta de X señalando que ante la circulación de un supuesto audio donde es mencionado, es oportuno reiterar que es su deber garantizar el respeto al debido proceso, escuchar a todas las partes y actuar conforme al mandato de la ley, sin comprometer la integridad técnica de sus informes. El informe sobre la gestión de Sedesol fue hecho por un equipo multidisciplinario con base en evidencia documental, visitas de campo y metodología rigurosa. En tal sentido, Cuello reitera su compromiso inquebrantable en el combate contra la corrupción, a favor de la transparencia y la ética pública sin privilegios ni distinciones. Un día después de sus explosivas declaraciones, el fiscal Luis Javier Santos aclaró este miércoles que la pretensión de renunciar a su puesto es por motivos de salud, cuestiones de tranquilidad después de 27 años de carrera en el Ministerio Público. Según el fiscal, el estrés constante en casi 3 décadas lo ha llevado a reflexionar que ya ha dado lo suficiente en el Ministerio Público. Por eso considera es el momento de trasladarse a un cargo donde haya menos estrés o al menos tener un cambio a lo que ha realizado durante esos años. Según el titular de la UFERCO, ha dado mucho, no puede dar más, pues hasta ha ofrendado un riñón a la lucha anticorrupción, al tiempo de negar que tenga presiones para tomar esa determinación de solicitar su salida del Ministerio Público. Finalmente dijo que es una decisión personal que está pendiente de poderse discutir con las autoridades del Ministerio Público, estará allí hasta que ellos lo determinen.
La frustración del fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, sobre el rumbo que ha tomado la lucha contra la corrupción es para los sectores sociales algo que se veía venir tras el incumplimiento de la promesa de campaña del gobierno de traer la CICI en los primeros 100 días. Menos acceso a la información, eso sí lo tengo que decir. Las revelaciones del fiscal titular de la UFERCO, Luis Javier Santos, que van desde retrocesos en la lucha anticorrupción, obstáculos judiciales para combatir el flagelo y que ha habido menos acceso a la información en este gobierno que en gobiernos pasados, ha sorprendido a diferentes actores de la sociedad que comparten la frustración y preocupación del fiscal para pensar en renunciar a ese cargo. El hecho de que él haya manifestado su preocupación como hondureño y frustración al no saber cuál es la estrategia de gobierno para combatir la corrupción y donde pues le han dicho por 3 años y medio que iba a venir una comisión especial tipo o al mismo nivel de la Maxi o con mejores herramientas para apoyar esta lucha contra la corrupción y nunca llegó, pues obviamente esa desmotivación es claramente justificada. A raíz de la declaración del fiscal Luis Javier Santos, el director del Instituto de la Propiedad, Francisco Bocanegra, garantizó puertas abiertas de esa institución para los entes contralores del Estado y en general para los operadores de justicia, una decisión que se debe replicar en todas las instituciones. Aperturar las puertas para que esta cooperación sea efectiva, transparente, eficaz y eficiente y podamos deducirle la responsabilidad a estos gestores. Hoy he hecho esa propuesta con la intención de sentar una mesa técnica de trabajo, crear las bases para tener esa comunicación fluida, efectiva con las autoridades del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y otras entidades contralores del Estado. Sin embargo, esta reconocida socióloga cree que las declaraciones del fiscal Santos solo ratifican lo que la población ha percibido. Las declaraciones del fiscal Luis Santos solo viene a ratificar lo que ya la ciudadanía ha visto en 3 años y medio de gobierno. El Ministerio Público no avanza en las investigaciones, es más, se percibe como una institución instrumentalizada por el Partido Libre. Este dirigente gremial se pregunta si un hombre con una extensa carrera, preparado, se frustra, ¿cómo será la frustración de miles de hondureños? Por eso cree que las preocupaciones del fiscal son válidas. Es terrible realmente, si un fiscal de con esa autoridad y con ese nivel manifiesta esto, ¿qué es lo que está pasando realmente? Es una situación grave y reitero, esto pasa por la politización que se ha tenido del Ministerio Público desde hace muchos años. Para Gabriela Blén, reconocida promotora de la lucha anticorrupción, cree que otros funcionarios del Ministerio Público son los que deben renunciar y no el fiscal titular de la UFERCO, Luis Javier Santos, que después de 27 años de carrera ha realizado un buen trabajo. TN5 en línea es presentado por La Curazao. Tu mejor compra comienza con una credioportunidad. Disfruta de grandes beneficios con tus compras al crédito. Solicita tu crédito ya. Luego que el titular de la UFERCO, Luis Javier Santos, reveló su frustración por el retroceso en la lucha anticorrupción, que lo ha llevado a pensar dejar ese cargo, y que en el gobierno anterior era más fácil acceder a la información que en el actual gobierno. En redes sociales ha recibido respaldo y cuestionamientos. El usuario Víctor Aranda escribió: comparto la decisión del fiscal porque la corrupción nunca se va a combatir. No hay voluntad política judicial para poder trabajar en contra del mal. Mientras Juan Carlos Ascona opinó: no hay ningún pandoro preso, ni cachureco ni los libres, pura impunidad. Otro mensaje es el de Géser Medina, quien considera ya era tiempo diera ese paso, porque se ha dedicado a perseguir a la oposición nada más y a nadie ha metido preso. Para Rey Sauceda, renunciar es lo más prudente para los honrados cuando los corruptos gobiernan. Tarde o temprano lo iban a embarrar. José Raúl López escribió: está de adorno ahí lo mismo que el fiscal. Sin embargo, Víctor Espinal cree que el pensar renunciar es de una persona correcta, mientras Elvis Argüello dice que se trata de dignidad.
Y en el mundo en TN5, Cristina Rodríguez nos dice que Estados Unidos le ha quitado la visa al presidente del Congreso Nacional de Costa Rica. Y no solo al presidente del Congreso Nacional de Costa Rica, sino que a un alto juez constitucional. Kenia Chinchilla nos reporta de un muerto y 2 heridos en tiroteo en la colonia San Fernando, en San Pedro Sula. Adelante, Kenia. Gracias, buenas noches, Cristina. Licenciado Renato Álvarez en los estudios. Así es, en la colonia San Fernando se ha registrado un fuerte tiroteo que ha dejado como resultado la muerte violenta de una persona y 2 heridos. Fueron las mismas personas que llamaron al 911, llegaron ambulancias y ya han declarado una persona muerta y las otras 2 personas han sido trasladadas a un centro asistencial. La Policía Nacional en la escena, hasta el momento no manejamos una hipótesis certera de qué habría provocado este enfrentamiento entre personas que se encontraban departiendo en esta zona, y vamos a estar a espera ya de medicina forense para identificar la víctima de este tiroteo que se ha registrado a esta hora de la noche en la colonia San Fernando, aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Lo que podemos informar a esta hora con ustedes a los estudios principales nuevamente. Miren ustedes lo que escribe la consejera electoral Ana Paola Hall. Dejen de tensar las cuerdas, que lo que está en medio es el país. Honduras es primero. Un mensaje escueto, pero claro, de la consejera electoral Ana Paola Hall. Dejen de tensar las cuerdas, que lo que está en medio es el país. Honduras es primero. ¿Y en qué circunstancias se publica este mensaje Ana Paola Hall? Fuera de lo que pasó ayer en el Congreso Nacional de la República. Justamente en que hoy fue convocado el consejero electoral de Libre, Marlon Ochoa, pero no se hizo presente a la sesión. Están discutiendo temas sumamente importantes en el cronograma electoral. Y ya advirtió la consejera presidenta que si Marlon sigue sin asistir a las sesiones, pues optará. Y ya no solo es el término optará, es que ya convocó al suplente de Marlon Ochoa, Carlos Enrique Cardona Hernández, para que se presente a la reunión que ha convocado para este jueves el Consejo Nacional Electoral y ella como presidenta de este órgano electoral. Ante la ausencia de Marlon Ochoa, Cosette López ha convocado para este jueves al suplente de Marlon Ochoa. Ya se imaginan ustedes las repercusiones que esto tiene. Y es en ese marco que Ana Paola Hall escribe. Este es un mensaje de las 9:50 de la noche. Dejen de tensar las cuerdas, que lo que está en medio es el país. Honduras es primero. Es decir, las sesiones no se deben retrasar porque estamos cumpliendo, o ellos, como miembros del Consejo Electoral, el cronograma para que no hayan atrasos, Pero Marlon no se presenta a las sesiones, entonces viene la consejera presidenta y convoca al suplente de Marlon, lo que seguramente va a tener repercusiones. Y es aquí donde sale Ana Paola Hall a decir, en general, dejen de tensar esto porque primero es el país. Marlon hoy convocó a la prensa a una reunión a las 6:30 de la tarde, solo para demostrar, según su criterio, cómo los liberales y nacionalistas van a aplicar el fraude electoral el 30 de noviembre. No sé si tenemos imágenes de esta convocatoria que hizo Marlon Ochoa. Todavía no las tenemos, pero bueno, las tenemos, pero que conste, consigno mejor dicho, que convocó a la prensa solo para decir, de esta manera van a aplicar el fraude nacionalistas y liberales. Sin referirse al por qué no asistió a esta convocatoria. No se refirió a eso, no se refirió porque no fue a la sesión de hoy,
Ante lo cual la consejera presidente convoca entonces a su suplente. Así están las cosas en el Consejo Nacional Electoral y así está el país. En otra información, Confecciones Matis es el esfuerzo de una mujer luchadora que descubrió su pasión por la costura desde muy joven y hoy, puntada a puntada, destaca en el arte de la confección con buen suceso en Ciguatepeque. Es la historia del emprendedor de hoy. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. A su corta edad, la creatividad combinada con la pasión por la confección ha logrado que esta joven puntada tras puntada en su máquina logre resultados sorprendentes en cada prenda elaborada por sus propias manos. Inicialmente desde niña tenía un interés por la moda, pero creo que esto despertó más cuando en su momento mi mamá nos sacó adelante en un punto crítico donde mi papá se quedó sin trabajo. Ella pues nos hizo malabares con la máquina. Yo desperté ese grado de admiración por la costura. Correcto, es una pasión porque yo creo que no me podría dedicar a esto si no me gustase. Vestidos de gala, de novia, 15 años, son de sus tantas opciones, pero lo que la hace diferente es su línea para hombres. Vestidos de gala, vestidos de novia, de 15 años, trajes típicos, smoking para caballeros, trajes deportivos y también alusivos, por ejemplo, en la parte de los desfiles patrios siempre nos llenamos un poco de trabajo. La calidad en sus trabajos es su mayor recomendación, pero usted puede ubicarla en sus redes sociales o su número de celular 9826-7040. Gracias a la recomendación de mis clientes, pero también vía redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook como Confecciones Mati, en Instagram como Confecciones Mati, de igual manera en TikTok Confecciones Mati, o escribir a nuestro número 9826-7040. Confecciones Mati, más que un trabajo, es una pasión. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. En un mundo donde la transformación digital redefine el panorama empresarial, los emprendedores están explorando nuevas formas de estructurar negocios completamente digitales. Y en Educación Financiera le brindamos algunos consejos para que pueda triunfar en el mundo digital. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. ¿Qué es un negocio digital? Un negocio digital se basa en procesos binarios que utilizan tecnologías de información para integrar y ejecutar servicios. A diferencia de las empresas tradicionales que dependen de componentes físicos, las empresas digitales se construyen sobre elementos como software, hardware y datos. Planificación del servicio, la base de un negocio digital. La planificación del servicio es crucial para diseñar negocios destinados a entregas digitales. Este proceso comienza con la creación de un perfil de servicios que identifica el problema a resolver, define los componentes necesarios y especifica cómo se integran para ofrecer soluciones efectivas. El rol del emprendedor, un integrador. En el entorno digital, el emprendedor asume el papel de integrador. Su principal función es seleccionar y combinar tecnologías existentes para ofrecer servicios fiables y eficientes. Bueno, es importante aclarar estos temas. El ex consejero electoral Germán Lobo me aclara que Marlon Ochoa no tiene suplente. Los dos suplentes están para cubrir la ausencia de cualquiera de los propietarios. Es muy importante. No hay un suplente de Ana Paola Hall, no hay un suplente de Marlon Ochoa, no hay un suplente de Cosette López. Hay dos suplentes para cubrir las ausencias de cualesquiera de los tres miembros propietarios del Consejo Nacional Electoral. Y a quien se ha convocado para mañana ante la ausencia de Marlon Ochoa es Carlos Enrique Cardona Hernández, a menos que Marlon Ochoa se presente a la sesión convocada para este jueves. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras.
Para la Asociación Nacional de Industriales ANDI, la eliminación del estatus de protección temporal TPS dejará consecuencias en la economía del país con la reducción de las remesas y otros factores, ya que actualmente Honduras apenas crea 40.000 empleos al año y la demanda son 140.000. Entonces vamos a tener un impacto, sea porque ellos sean deportados o porque ellos de manera voluntaria quieran regresar. Y nosotros no tenemos capacidad para emplear a esa gente, se debería de buscar un programa que facilitara que ellos traigan equipo, maquinaria, bienes que ellos tengan y que se pueda buscar un mecanismo para que puedan fomentar negocios o que puedan incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, tenemos esa gran brecha nosotros. Son 140.000 empleos al año que deberíamos de estar generando y estamos generando alrededor de 40.000. Por eso es que se va tanta gente a Estados Unidos todos los años. Por su parte, las autoridades de la Secretaría del Trabajo aseguran que si los tepecianos regresan al país, se les atenderá con capital semilla para emprender o buscarles un trabajo dependiendo de su especialidad. Al menos dos componentes en materia de ocupaciones. Uno, ellos pueden escoger entrar a Semprende y poder ser beneficiarios del capital semilla para emprender negocios. Y dos, también está la posibilidad de una intermediación laboral para encontrar un trabajo que empate con el perfil laboral que ellos presentan. Según algunos economistas, la eliminación del TPS también reducirá las remesas en $30 millones al año. La construcción reportó una caída interanual del 17.8% en comparación al primer trimestre del 2024, según la encuesta de construcción de obras privadas del Banco Central de Honduras, en la que detallan que la edificación de viviendas disminuyó en un 6.4%, los locales comerciales cayeron en un 23% y en el sector industrial bajó 87%, siendo la construcción de apartamentos el único rubro que registró un incremento de 64% debido al auge de las construcciones verticales en Tegucigalpa y San Pedro Sula. España aprueba millonario préstamo para Honduras. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. El gobierno de España informó que el Consejo de Ministros aprobó el crédito concesional por $79.8 millones a Honduras para la ejecución del proyecto Corredor Vial CA13 en el tramo que conecta La Ceiba con Puerto Castilla, luego de los acuerdos alcanzados recientemente entre la presidenta Castro y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El importe total estimado del proyecto ascendería a $179.8 millones, de los que el Fondo para la Promoción del Desarrollo aporta 79.8 millones y el Banco Mundial $100 millones. Cita el sitio oficial de la Moncloa. La inversión contempla la rehabilitación de más de 175 kilómetros de carretera a lo largo del corredor CA13, beneficiando directamente a 7 municipios y más de 500,000 habitantes. El préstamo se aprobó a una tasa de interés del 2%, un plazo de 20 años y un periodo de gracia de 5 años. Bueno, y hoy personas afectadas por corium, recuerdan ustedes este caso, como que se ha relegado un poquito, personas afectadas por corium inversiones se han tomado la alcaldía de Choloma este miércoles para pedir al alcalde que medie con el gobierno y que devuelvan el dinero o dejen libre bajo un permiso especial a Iván Velázquez. Un grupo de personas afectadas por corium inversiones rodearon la municipalidad de Choloma con el objetivo de ser escuchados. En esa protesta estaba Leslie del Cid, quien entre lágrimas pide devuelvan su dinero que puso a trabajar por necesidad. Todo lo que hice en Navidad ahí lo vine a meter y todito se fue allí. Con mi hija, yo soy madre soltera y lucho cada día. No lo hicimos por, como está diciendo mucha gente, que lo hicimos por avaricia, no lo hicimos por avaricia, lo hicimos por necesidad, porque avaricia es una persona que tiene dinero y quiere más. Entre las peticiones planteadas, algunos proponen la liberación de Iván Velázquez, aunque sea con permiso especial, porque aseguran nunca falló a los inversionistas. Hay que soltar a Iván, aunque sea con un permiso provisional,
para que nos devuelva el dinero, porque es dinero de gente honrada, es dinero del pueblo. Corio nos ayudaba a nosotros porque en realidad Corio nunca le quedó viendo a nadie. Sí, entonces el dinero nosotros vendíamos mercadería y lo invertimos ahí, nos pagaban el 5%. La protesta se llevó a cabo de manera pacífica con algunas consignas como ¿dónde está el dinero? Plata que hace falta en el comercio de Choloma, que se ve afectado desde el cierre de Corium, asegura este inversionista. Todo lo que ellos recibían semanalmente, pues eso le daba una mejor economía al pueblo. Pues ahorita que esta gente ya dejó de recibir ese dinero, va a estar los mercados tan vacíos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque eran bastantes personas, que estamos hablando de 30.000 personas, entonces todo eso era una economía que se mantenía. La protesta finalizó con una caminata pacífica, mientras los afectados alertan sobre tomas de carreteras próximamente si no tienen respuestas. Orlin Martínez, Telenoticias. El estado del tiempo es presentado por Invesa. No importa el tiempo, muévete con Fotón. Ahorra hasta $6,500 este mes invirtiendo en un buen maquinón. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles este mapa que es importantísimo porque nos está mostrando los puntos críticos de anomalías superficiales del mar en el Pacífico Norte, en el Atlántico Norte y también cerca del territorio centroamericano. Y esto pues es grave porque son anomalías totalmente fuera de lugar en la superficie del mar. ¿Qué tenemos para esta jornada de jueves? El paso de una onda tropical, es una onda débil, dejará chubascos dispersos. Hay que recordar que estamos entrando en periodo de canícula y ya las lluvias disminuyen y las temperaturas tienden a elevarse. Pero tendremos el paso de esta onda tropical que dejará pues chubascos dispersos a lo largo de esta jornada. Aquí tenemos los mapas de proyección, ingresan por la región oriental y se desplaza el eje de esta onda, que es un eje corto, pero suficiente para dejar algunos chubascos dispersos a lo largo de la jornada en diferentes partes del territorio. Los acumulados los estamos viendo en Puerto Lempira, en sectores de Olancho, hacia un poco Colón y extendiéndose la franja en algunos puntos incluso del Valle de Sula, áreas del sur centro. 1.5 metros de altura máxima que esperamos en el oleaje a la salida del Golfo de Fonseca y esto se repite también en el litoral Caribe, es decir, son condiciones estables en cuanto a oleaje. Las temperaturas a 33, de 37, 35, descienden a 33 en el sur, aquí en el centro se quedan en 28, 32 en el noroccidente y la región oriental con 30 máximas en sectores de Olancho, con un índice ultravioleta que llegará a 12, principalmente en el occidente del país. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídese mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. La efectividad del programa Medicamento en Casa, que promueve la CESAL y el Seguro Social, siembra duda entre los pacientes, pues la farmacia del Seguro Social siempre luce vacía. Otros medicamentos están a punto de agotarse, mientras las motos VIP salen a entregar medicinas en las casas. En los hospitales públicos las filas son enormes buscando alivio a sus males, pero en las farmacias la respuesta es la misma: no hay. ¿Cuál es su nombre? A don Rolando Zavala, quien viajó desde el municipio de San Juancito hasta el Instituto Hondureño de Seguridad Social de La Granja, le genera dudas la efectividad que pueda tener la entrega de medicamentos en casa, porque en la farmacia de este centro asistencial, aunque sus autoridades presumen un abastecimiento del 88%, estas imágenes evidencian la realidad. El almacén de Liz o está vacío y otros medicamentos están por agotarse. Porque uno viene aquí y no hay medicamentos, y al no haber medicamentos, ¿cómo lo van a poder entregar? Otra cosa que tiene es una mala distribución aquí, porque uno viene, le dan las recetas, no hay medicamentos, y así va pasando el tiempo, y cuando ya uno vuelve, resulta que las recetas ya tienen vencimiento, entonces siempre vuelve a caer lo mismo. En el caso mío, por ejemplo, este año, solo he recibido 2 veces un medicamento. Y entonces nunca lo recibe uno completo, entonces es un poco ilógico, si no los tienen aquí, pensar de que se los van a ir a entregar a uno a domicilio. Mientras algunos motociclistas visitan la casa de los pacientes para entregar medicamentos, gente humilde visita el hospital para encontrar como respuesta que no hay medicamentos. Doña Elida Ramos, de 70 años, viajó desde Olancho. Es una sobreviviente de cáncer y a pesar de ello, no es beneficiada con este servicio. Porque si uno se atiene a la entrega de sus medicinas
y no se la dan. Y le voy a decir hoy, que hoy sería primera vez que mis medicamentos los han dado todos. Los han dado todos. De allí casi me ha tocado los últimos meses atrás comprar casi todos. A pesar que en la primera fase la Secretaría de Salud y el ISSSTE prioriza entregar medicamentos a pacientes crónicos, las personas que padecen de esclerosis múltiple no entran en esta categoría. Miren, muchos de nosotros, de los pacientes, tenemos discapacidades que tienen problemas para caminar. Muchos de ellos están en cama, están en silla de ruedas, andan con bastón. Entonces, definitivamente, aquellos que viven lejos, muchas veces mandan hasta familiares. Lo dicen los pacientes, el desabastecimiento en los centros hospitalarios públicos del país es evidente. Por lo tanto, coinciden que la entrega de medicamentos a domicilio no es más que una acción populista. Carolina Martínez, Telenoticias. Y es inaudito, es inaudito. Están entregando medicamentos de esa manera del Seguro Social en motocicletas. Con las mochilas que indican Xiomara sí cumple. Sí. Cualquier hondureño, por el mínimo de educación que tenga, interpreta que esto es política. Claro. Que esto es política. Esto es política. Mira qué contradicción. La gente va a reclamar sus medicamentos al seguro. No hay. Y le dicen que no hay. En cambio, andan entregando medicamentos a domicilio a otras personas en delivery, en este mecanismo, y aquí no se mira muy bien el rotulito. No se mira, ¿verdad? Sí, sí, sí se mira. Que dice, Xiomara sí cumple. No puede ser. Esto es inaudito. En cualquier país del mundo con más o menos desarrollo, esto es populismo. Esto es populismo. Esto es ventajismo de tener el control político del país. Hagan las cosas sin que la mano izquierda se dé cuenta de lo que está haciendo la derecha para expresar una idea popular. La gente reclama que va al Seguro Social, no encuentra medicamentos, pero en cambio en estas motocicletas andan entregando medicamentos a domicilio con el rótulo Xiomara sí cumple. Una buena intención la pervierten. Una buena intención la pervierten, porque esta sería una buena intención completa al 100% si a todo mundo le entregaran sus medicamentos en las casas. Tanto a los que van al Seguro Social como a los que Pero es contradictorio. Reciben. Los que van al seguro no tienen medicamentos y andan en estas motos. Aquí está más claro. Aquí está más claro. Esto es inaudito. Estas son estrategias que atentan contra los mismos objetivos electorales que tiene Libre. Miren ustedes lo que en este momento está trascendiendo ya en medios locales. Este es un medio de Ciguatepeque, ¿verdad? STVN Ciguatepeque está informando que acribillan a tiros al alcalde del municipio de San Isidro, Intibucá, Francisco Martínez Domínguez. Alcalde de San Isidro fue asesinado a balazos en el barrio Zaragoza de la ciudad de Ciguatepeque. Ya había sufrido un atentado en el 2015. Y este alcalde pues hoy ha sido asesinado en la ciudad de Ciguatepeque, en el barrio Zaragoza de Ciguatepeque, Renato, lamentablemente. Mira, yo aquí vamos a terminar este noticiero respondiéndole a la gente que reacciona. Muchos, ya no es esta noticia, ya finalizamos con esto. Es con lo del Seguro Social y esa forma de entregar los medicamentos. Me dice una televidente, siendo usted un buen periodista, ya lo contagiaron, me dice. Si se hace mal y si no, ¿qué nos pasa? ¿Qué de mal tiene llevarle sus medicamentos a los que mensualmente los consumen? Pero no haciendo política electoral. Y otros reclamando que van al seguro y no lo encuentran. Yo le respeto su criterio a esta televidente que me escribe y que le agradezco que nos vea. Ya claro, tiene mi simpatía con que nos vea todas las noches. Sí. Puede disentir conmigo, puede disentir, tiene toda la razón, pero le envío la respuesta. No me parece justo que hagan política partidaria electoral, entregando medicamentos a la gente en la casa, en sus casas.
y los que lo reclaman ahí en los centros del seguro les dicen que no hay. Eso no es justo. Pero bueno. Cerramos la emisora estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.